Contravía. Él sabía que lo iban a matar ese día. A mí me parecieron unas palabras muy duras que una persona que sabe que lo van a matar lo diga tan fresco. Él siempre narraba su muerte tal y como pasó. ¡Jaime! El 13 de agosto de 1999, la testigo clave del caso Jaime Garzón se encontraba en este lugar. Ella dice haber observado a los asesinos, describe su fisionomía, inclusive describe cómo estaban vestidos y describe la marca de las botas que tenían puestos. Haciendo el ejercicio, tratando de ver desde este lugar al semáforo, es prácticamente imposible observar esos detalles, aun cuando la moto hubiera atravesado enfrente de esta ventana. Esa testigo clave se llama María Amparo Arroyave Montoya, considerada por la Fiscalía y el DAS como la principal testigo presencial del homicidio de Jaime Garzón. En diciembre de 2001 se trató de llevar a cabo en este mismo lugar una inspección judicial para recrear la declaración de la testigo clave. No fue posible. Solamente hasta hoy una cámara trata de recrear esa misma declaración que presenta varias dudas según los abogados y que aún más sobre esa declaración se hace el retrato hablado de Bochas. Ella dice en su declaración: al parrillero sí lo tengo en mi cabeza fotografiado. Era un joven de aproximadamente 20 a 25 años, de tez morena clara, muy delgado, más o menos de unos 70 de estatura, su nariz fileña, ojos grandes pero achinados, su frente llevaba la mitad tapada con el pasamontañas, cejas tupidas, no le logré ver el color de sus ojos, boca más bien mediana, el labio inferior salidito, no era cachetón. Con lo dicho por la testigo María Amparo Arroyave, que es una testigo falsa, se captura a alias Bochas y Toño. Así se perdieron 5 años de investigaciones. El país durmió tranquilo creyendo que se había capturado a los autores materiales y que el autor intelectual era solamente y exclusivamente Carlos Castaño. Que el DAS aporta a la testigo que se llama María Amparo. Por eso yo insisto en por qué el DAS desvía la investigación. Esta testigo resulta que da la declaración el mismo día del asesinato de Jaime Garzón y se maneja en toda la investigación como una testigo que llamamos de viso, como una testigo presencial. Y resulta que cuando empezamos a esclarecer la versión de María Amparo, encontramos varias cosas. Uno, que a pesar de que la Fiscalía tenía contacto con ella, que el DAS tenía contacto con ella, nunca la aportaron para permitir reconstruir los hechos, para permitir reabrir el debate sobre su versión. Y encontramos varias contradicciones. Uno, que María Amparo no se encontraba en una posición fácil para ver el lugar de los hechos, ¿no? Estaba a más de 100 metros, en un cuarto piso, y de manera diagonal, en una posición que era muy difícil su visibilidad. Contravía en agosto del 2003 le advierte al fiscal de la época, Luis Camilo Osorio, las anomalías de lo dicho por la testigo María Amparo Arroyave. Esto fue lo que dijo. Hoy el equipo de este programa estuvo en ese edificio y es prácticamente imposible observar desde ese lugar el asesinato y las características que dice la principal testigo. Hacer ese papel de definir si lo que hizo el fiscal está bien concebido y bien formulado, sería anticiparnos a la justicia por instrumentos que no son válidos. Nunca es tarde para encontrar las evidencias que corresponden, nunca es tarde para enderezar una investigación que haya estado defectuosa o que haya estado contraria a la verdad. Y desde luego en este caso no puede haber la excepción. En septiembre del 2004, el caso por el asesinato de Jaime Garzón se cae. El juez Julio Roberto Ballén Silva profiere su sentencia y en ella efectivamente le da la razón a los abogados de la familia Garzón. En ella absuelve a alias Bochas y a alias Toño. En la sentencia queda claro que las pruebas allegadas no le generaron certeza para condenarlos y además acoge todos los cuestionamientos de los abogados a los testimonios, especialmente el de Amparo Arroyave, e inclusive recoge la reconstrucción de los hechos en la escena del crimen realizada por Contravía.
Y nuevamente en septiembre del 2004 volvemos a insistirle al fiscal Luis Camilo Osorio las anomalías del caso. Y con asombro nos responde que nosotros nunca le dijimos y comunicamos tales anomalías. Fiscal, en agosto del año pasado precisamente nosotros lo entrevistábamos a usted y le decíamos que habíamos podido comprobar irregularidades sobre todo en el caso y en la declaración de la testigo principal. Eso mismo también lo avalaban los defensores y lo avalaban diferentes personas dentro del proceso. Y es esto lo que motiva y lo que dice que hay bastantes irregularidades y deficiencias en la investigación. Y en su momento usted nos dijo, si hay algo que corregir, estamos para corregirlo. Exacto. No es que vamos a cambiar el rumbo porque nosotros nos sentíamos seguros de lo que estábamos haciendo. En esa oportunidad, ni dentro de cámaras ni fuera de cámaras, usted nos avanzó sobre las irregularidades que creía tenía conocimiento y podría alguien darnos esa orientación. Yo hoy se lo vuelvo a decir en cámara, espero que esta parte no quede eliminada del informe, nos den los auxiliamientos de quien tenga noticia de cuáles son las irregularidades que hay en la investigación. Me gustaría mucho que los televidentes que están oyendo puedan ayudarnos a copiar esos elementos que usted dijo entonces que podrían allegarse a la Fiscalía y que todavía no se han allegado. No dijimos que iban a allegarse, que estaban en el expediente, Una testigo que en este momento nadie ha vuelto a ver, que los abogados piden que... Tuvo que huir, definitivamente tuvo que salir y desafortunadamente para ella fue muy difícil y muy compleja la situación. Y la situación para María Amparo Arroyave puede ser mucho más compleja, ya que el juez en su sentencia pide investigarla, se lee en ella, y de inmediato prosiga la investigación para identificar y sancionar a los autores materiales y demás copartícipes del crimen de Jaime Garzón, así como lo concerniente al falso testimonio en que incurrieron, entre otros, Maribel Jiménez Montoya, María Amparo Arroyave, Wilson Raúl Ramírez, Bernardo Quintero Montoya, Wilson Javier Llano Caballero. Básicamente, bueno, acuérdate que en la Fiscalía de Osorio es que se archiva la investigación. Entonces sí, el peor momento para el proceso fue la Fiscalía de Luis Camilo Osorio. Según los abogados de la familia Garzón, se desvió la investigación para que se dejara de explorar otras hipótesis que hoy a la luz de las declaraciones de paramilitares cobran total vigencia, como por ejemplo, la que señalaron en su momento el hoy vicepresidente de la República Francisco Santos y el exministro Rafael Pardo, que señalaban una extrema derecha al interior de las Fuerzas Armadas como posible autora del asesinato de Jaime Garzón. Escribe Francisco Santos en su columna. En este caso no hay duda. A Jaime Garzón lo mató la extrema derecha militar. La reacción inmediata de Carlos Castaño y la cita que tenía concertada con él desecha su participación y apunta con toda claridad a ese sector radical que todavía existe en las Fuerzas Armadas y que a pesar de todos los esfuerzos por depurarla, muestra que sigue vivita y coleando. Lo que desató una intensa polémica que registraron los medios de la siguiente manera. El exministro Rafael Pardo aseguró esta noche que el comandante del Ejército, el general Jorge Enrique Mora, está desviando el debate sobre los responsables del asesinato de Garzón. El exministro le dice al general Mora que el debate no es institucional, no es contra el ejército y tratar de volverlo así es cambiar el tema. El tema es cómo se veían las gestiones de Garzón, lo que no quiere decir en absoluto responsabilidad en su muerte. Esta mañana el general Mora había retado a Pardo. No encontrará usted un solo señalamiento público en el cual el general Mora se refiera sobre las actividades públicas o privadas del señor Jaime Garzón. Pero el general admitió que sí pidió al SAR antisecuestro que investigara las actividades de Garzón. Tanto el SAR como el gobernador de Cundinamarca certificaron que eran labores humanitarias. El general, en la parte de la carta, dice: considero que es importante esclarecer los hechos precisos en que el señor Garzón imparte instrucciones a uno de los integrantes de esa agrupación narcoterrorista sobre la entrega de los plagiados. El general, meses más tarde y públicamente, reconoció la labor humanitaria de Jaime Garzón. La respuesta es que sí estaba autorizado. Y él estaba y participaba en esas gestiones de liberación de secuestrados. Y todo el mundo en el país lo sabía el ejército, lo sabía la policía, lo sabían los periodistas.
Se produce la respuesta del periodista, una carta de 6 puntos en la que explica su actividad y en la que deja ver de alguna forma su molestia. Si cree usted que mi hoja de vida no cuenta con las calidades humanas necesarias para que la transparencia de mis actos lo preocupen, no dude en denunciarme, pues la omisión de su parte puede ser complicidad. El periodista agrega: General, no busque enemigos entre los colombianos que arriesgamos la vida a diario por construir una patria digna, grande y en paz, como la que quiero yo y por la que lucha usted. El término utilizado por el general, en el cual señala que Garzón estaba impartiendo instrucciones a la guerrilla, lo irritó y preocupó, y por ello buscó por todos los canales una entrevista con el general Mora que nunca logró obtener. Los comentarios a la labor de Garzón que hacían en público algunos miembros del ejército en diversos escenarios aumentaron la animadversión. Esos rumores empezaron a oírse no solamente en medios periodísticos, sino en Palacio. Ese rumor pues estaba creciendo vertiginosamente. El rumor de que Jaime Garzón ejercía como relacionista público de las FARC o del ELN o que se lucraba de secuestros siguió andando. Alguien produjo o alguien se encargó de fomentar ese rumor, esta propaganda negra en contra del periodista. Nunca existió una denuncia contra Jaime Garzón por parte de los familiares de secuestrados, pero eso sí, la propaganda negra siguió andando. Volvamos a la columna de Francisco Santos. Siempre supo Jaime Garzón cuál era su lugar y quienes pretendían mostrarlo como un relacionista público de las FARC nunca lo conocieron, se equivocaron y por eso está muerto. Pero ¿por qué, por ejemplo, Castaño se la monta a unos y no a otros? ¿Por qué, por ejemplo, a usted se la montó y se la montó y se la montó y se la montó? Cuando uno le cogen tirria, hermano, ¿qué hace? HH, el caso Jaime Garzón. El caso Jaime Garzón. Usted ha dicho que fue un mandado que pidieron los militares. Sí, eso dije yo en mi versión de paz y es lo que yo conozco. ¿Podemos saber de qué militares se trataron? Sí, yo lo dije y en ese momento en Bogotá hay unos altos militares en ese momento que la justicia deberá averiguar quiénes eran en ese momento, porque el pedido vino de las altas esferas de los militares en Bogotá, en donde acusaban a Jaime Garzón de que estaba ayudando a negociar secuestros con el ELN y de que muchas veces ellos estaban cerca de alguna investigación y resultaba Jaime Garzón involucrado en eso. Entonces, debido a eso, el Estado viene un problema ya que se estaba prestando con el ELN y las familias para llegar a acuerdos económicos en los secuestros. Por eso le pidieron el favor a Carlos. Eso es el conocimiento que yo tengo de la muerte de Garzón. Pero los altos mandos militares de ese momento deberán de pronto la justicia de preguntarles qué tiene que ver con eso. Según Eber Velosa, debemos investigar a los altos mandos militares de la época en el asesinato de Jaime Garzón. ¿Es eso correcto? Sí. Pues, ¿nos puede decir algún nombre? No, si lo supiera, yo creo que si algo le causa dolor a este país la muerte de Garzón y todavía hoy en día, hace poco cumplió años de muerto y todavía duele mucho al país la muerte de Jaime Garzón. A Carlos lo marcó mucho la muerte de Garzón, él se arrepentía totalmente de la muerte de Garzón. Y si tuviera el nombre de los militares que le pidieron a Garzón, se lo daría a la justicia porque creo que fue una muerte que le hizo mucho daño al país y que es justo que el país conozca quiénes son los autores intelectuales de la muerte de Garzón. Estamos hablando de generales. Sí, claro, Carlos tenía contactos con los altos mandos militares de ese país. ¿En esa época? En esa época, y siempre que estuvo en armas tuvo manejo directo con altos mandos militares de ese país. Yeah. Lo que Carlos Castaño afirmaba en la reunión, si se puede llamar así, cuando yo estuve secuestrada con relación a Jaime, es fundamentalmente acusaciones de que los dos pertenecíamos al Ejército de Liberación Nacional y que, entre otras cosas, pues supuestamente en el caso de Jaime tramitaba o negociaba con secuestros. Hacía además las afirmaciones basado en el hecho de que tenía las grabaciones, que yo las vi, de conversaciones de Jaime Garzón. El 17 de junio del 2008, Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, en su versión libre de Justicia y Paz, se refirió precisamente a dichas grabaciones. ¿Usted estuvo presente el día que el señor Narváez daba los cassettes a Carlos Castaño, en donde Piedad Córdoba hablaba en tono despectivo contra Carlos Castaño?
toda la comandancia lo sabía. Una vez Carlos me mostró los cassettes y me dijo que el señor Narváez se los había entregado. Ernesto Báez puede tener conocimiento de la existencia de esos cassettes. ¿Qué otra persona miembro de la SAUCE puede tener conocimiento de la relación del señor Narváez con la SAUCE? El alemán, Ernesto Báez y muchos comandantes pueden dar fe de esto. Él fue uno de los que más influenció a Carlos Castaño para que matara al señor periodista Garzón. Esta persona era sumamente importante en las decisiones de Carlos Castaño. Escuchamos semanas anteriores al señor Iguano, confeso paramilitar, acusar al señor José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS en la administración Noguera, lo acusa de haber sido como el autor intelectual del asesinato de Jaime Garzón. ¿Ustedes les llamó la atención esto? ¿Tienen otras investigaciones en curso contra este señor José Miguel Narváez? Sí, nos llamó mucho la atención, sobre todo por lo que me informan los fiscales del caso. Fue un señalamiento muy directo en un contexto que a los fiscales del caso les ofrece, en principio, sin perjuicio de la discusión jurídica, les ofrece una credibilidad, al menos, para que se compulsen las copias pertinentes y se proceda a la investigación pertinente. El alto comando central se permite informar a la opinión pública que ellos, los autodenominados padres de la patria en juicio sumario, reforman la foránea Carta del 91, los verdaderos defensores del pueblo, o sea, nosotros, la violencia legítima del Estado, el Consejo Verbal de Guerra también dinamitaremos ese esperpento jurídico que nos impide capturar, interrogar y etcétera a los civiles. Hemos asegurado un régimen antiterrorista para redesarrollar la inteligencia militar en las caballerizas y así, en franco y abierto combate, derrotar el peligroso articulado de los subversivos del 91. No nos raparán el sagrado derecho a operar y juzgar dónde y cómo a quien sea. Estado de Derecho, romper filas, jueces civiles, retirarse. Hasta el momento de edición de este programa, el señor José Miguel Narváez no tiene investigación alguna por el crimen de Jaime Garzón. Narváez se encuentra hoy detenido, acusado de ser uno de los autores intelectuales, como subdirector del DAS, de la cacería criminal en términos de la Fiscalía, efectuada por el grupo G3 del DAS a defensores de derechos humanos, magistrados, periodistas y líderes de oposición. El G3 consideraba a estas personas como blancos legítimos por el solo hecho, dice el informe del CTI de la Fiscalía, de ser organizaciones y personas de tendencia opositora frente a las políticas gubernamentales. ¿Qué puede pensar entonces el señor Narváez de las agudas críticas contra las políticas oficiales expresadas por Jaime Garzón en 1996, 97 y 98? Sentí al ver la revista esta semana que trae en la tapa al pacifista y cooperativo dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez. Un hombre de mano firme y pulso armado, líder que impulsa con su aplomado cooperativismo pacíficas autodefensas, y él, iluminado en los soles de Faruc, ha dado en llamar convivir. Acierta la revista Semana, en cabeza del diligente vástago de César Gaviria, al proyectar sobre el escenario nacional a esta neolumbrera neoliberal de esta nueva época, caray. Es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra todo este gran país como una zona de orden público total, es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de bien, por fin, podamos disfrutar de la renta en paz como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos, quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictador que este país necesita. Buenas noches. El mensaje y la herencia que Jaime nos dejó es fundamentalmente el hecho de haberse opuesto y oponerse a la corriente de pensamiento oficial, a las versiones del establecimiento sobre los procesos sociales y sobre todo sobre el conflicto social que nos aqueja. Mil gracias. Para los años del auge de Garzón, es decir, 96, 97, 98,
El señor Narváez, según lo dicho por los paramilitares Mancuso y el alemán, era el instructor ideológico de las autodefensas. Escuchemos a alias el alemán. Estaba en todo su auge las famosas convivires, que usted sabe que fue una idea del señor Uribe y de otros, yo diría que de otro nefasto personaje que en su momento fue director del DAS, el señor Narváez, que además era quien estaba, digamos, como ideológicamente frente a esas convivires y también nos daba cursos a nosotros frente a que era lícito combatir comunistas. En el caso del señor Narváez era abierta desde que estuvo como, digamos, que cerebro ideológico de las convivires en Antioquia, también estuvo, digamos, que muy de la mano del proceso de las autodefensas, y yo lo vi en las escuelas dando clases y demás, y me sorprendió cuando fue dado como subdirector del DAS. ¿Quién le presenta a José Miguel Narváez y qué papel jugó mientras usted estaba en el Ministerio de la Defensa? El doctor Narváez hacía parte de la Comisión de Empalme en el Ministerio de Defensa. Cuando ingresé como ministra de Defensa, él era asesor del comando y posteriormente lo nombramos a él como director de Fonde Libertad, que es el fondo que ayudaba en todo el trabajo de la estrategia contra el secuestro, que coordinaba la labor de los gaulas militares, de los gaulas de policía en la lucha contra el secuestro. Estuvo allí conmigo más o menos como un año, tal vez, en ese cargo, y ya después él se retiró, lo nombraron subdirector del DAS. Doctora Marta Lucía, ¿quién le presenta a usted a José Miguel Narváez? Como parte de la Comisión de Empalme, me pidió el doctor Fabio Echeverry y él, eran las dos personas que habían recibido, por decirlo de alguna manera, como el empalme del Ministerio de Defensa del gobierno del presidente Pastrana, y esa transición pues la hice yo con ellos dos como miembros de la Comisión de Empalme, el doctor Fabio Echeverry y el doctor José Miguel de Narváez. Narváez era asesor del comando del ejército y paralelamente, según lo dicho por los jefes paramilitares, instructor ideológico de las autodefensas. Tenía acceso privilegiado a información y tuvo mando sobre los gaulas antisecuestro. Es un obsesionado por la información para utilizar en contra del enemigo, y algunos lo señalan un experto en operaciones psicológicas. En un apartado territorio colonial, muchos criollos han sido desplazados por la guerra que allí se libra. Uno de ellos llegó a Medellín pidiendo justicia. Lo recibió el adelantado don Álvaro Uribe y Vélez, ahí todos en las mismas. ¿Vos traes votos o problemas? Pues, doctor, yo soy uno de los desplazados de la violencia. Ah, bueno, pensé que era algo grave. ¿Leíste la revista Semana? Estás ante todo un precandidato neoliberal, un gallo del tapado del D'Artagnan. ¿Y ese qué partido es, doctor? El que soluciona la pobreza, y al que no le alcance, en las autodefensas le dan. O sea que hay que estar en algún bando para que se acabe la guerra. Claro, eso abre mercados como mis cooperativas Convivir. ¿Y la reforma agraria La Paz? No, ni riesgos. Eso no da votos. Yo les voy a dar 100.000 pesos mensuales hasta diciembre para que puedan convivir. No, ¿qué reforma, doctor? Con eso no le dan a uno ni una matera. Con la microempresa neoliberal, de una matera puede salir un emporio agroindustrial. No, mejor un lotecito en los campos de paz, doctor. Briego uno menos. O sea que esto es una colonia agrícola. Y la milicia la quiere volver una colonia penal. Hoy, 10 años después del asesinato de Jaime Garzón, se aprecia que hubo líneas de investigación que se dejaron de explorar, como la de los militares y civiles involucrados con paramilitares. Contravía pudo establecer que hace 10 meses el paramilitar conocido como Francisco Villalba dio su testimonio señalando a políticos y militares con nombre propio involucrados en el asesinato de Jaime Garzón. Villalba fue asesinado el pasado 23 de abril, a pesar de los constantes llamados de los abogados de la familia Garzón para que se protegiera su vida. Yo estoy totalmente seguro que lo de Jaime fue una connivencia de paramilitares con Castaño y miembros de la fuerza pública.
Yo no soy la jueza de la investigación, pero creo que hay demasiados elementos para que de una vez se tome la responsabilidad. Lo que pasa es que aquí hay un afán muy claro de paramilitarizar la vida de este país. Hay otras pruebas, pero que son más, que están bajo reserva sumarial, ¿no? Y que hablan de personas muy importantes en la investigación, pero que no, por razones de reserva procesal, yo no puedo mencionarte en este momento. Seguramente más adelante, cuando ya haya una acusación o algo así, podremos hacerlas públicas, ¿no? ¿De sector económico? Bueno, básicamente son paramilitares, son militares y son políticos, ¿no? La conclusión es esa: se logró lo que se quería y era desviar la investigación, se mataron testigos, se impidió que hubiese un esclarecimiento. Nosotros no conocemos que a partir del montaje que hizo el DAS se haya hecho una investigación seria para esclarecer qué motivó o qué llevó al DAS a desviar la investigación, a pesar de que un juez de la República ordenó compulsar copias a los funcionarios y a los testigos falsos que montó el DAS. Y ese es el balance. Entonces sería bueno que el fiscal general rindiera cuentas sobre por qué no se ha movido esa investigación. La investigación estuvo paralizada totalmente varios años y ahora pues hay una fase probatoria que esperamos pues que conduzca a algún resultado, pero digamos que el balance sigue siendo impunidad para este asesinato tan grave como lo fue el asesinato de Jaime Garzón. A raíz de las investigaciones adelantadas y las denuncias hechas en el caso de Jaime Garzón, los miembros del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, en especial Alirio Uribe, la periodista independiente Claudia Julieta Duque y el equipo periodístico de Contravía han sido víctimas de constantes amenazas y seguimientos por dichas denuncias. Las causas que matan a nuestro querido Jaime Garzón siguen quizás más vivas y fuertes que nunca. La intolerancia política hacia todo aquel y aquellos que hablen de paz, que como Jaime procuraban y procuran salidas humanitarias a la degradación de la guerra. La última etapa de la vida de Jaime se la dedicó precisamente a la paz. Se equivocaron al ver en esa tarea como un acto benévolo con el terrorismo y se siguen equivocando hoy al convertir a todo el que habla de paz y defiende los derechos humanos en terrorista. No puede haber mayor atentado a la seguridad nacional de un país que los constantes ataques a la defensa y a los defensores de derechos humanos. ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser! Bañada por dos mares y el Orinoco, café, café, café y petróleo, ciudades amables, mujeres lindas, te vas y no la olvidas. Contravía.